Hola de nuevo mis queridos amigos, ya estamos de regreso con otro video más de Electrónica Núñez Tutoriales. Este día tenemos en nuestro banco de trabajo esta pantalla plasma de la marca Panasonic, la cual también nos está representando una falla común. Cabe mencionar que en este tipo de televisores esta tarjeta Jesus genera muchas averías. Aunque también en el canal ya hemos dejado otro video donde hemos mostrado cómo resolver problemas en la tarjeta Mainboard, la cual también representa muchas averías, y también hemos resuelto problemas en la tarjeta fuente de poder, o sobre todo en la tarjeta ZSUS, la cual es un combo con este televisor. La falla de esta pantalla es que lo conectas a la red eléctrica, enciende, pero inmediatamente se apaga, ¿ok? O en algunos casos permanece encendida algunos segundos, pero luego se apaga. Mira, ahí tenemos el LED de standby activado, lo cual significa que el televisor en este momento ha encendido, ¿ok? Entonces, cuando tenemos este detalle, lo que nosotros vamos a hacer inmediatamente es ubicarnos en los voltajes de alimentación. En este caso, pues, el voltaje de standby. Ahí efectivamente tenemos pues lo que sería las líneas de alimentación hacia la tarjeta main, el voltaje de standby, voltaje de 15 voltios y un voltaje de alimentación también para la main que es de 3 voltios. Y observa acá 4.9 en la línea de standby, eso es correcto. Tenemos esta otra línea, es la línea de polaridad negativa, el cual es el switcheo para la tarjeta fuente de poder. Aquí tenemos otro voltaje de alimentación para la main, tiene 3 voltios y observa, ya comenzó la falla. Aquí tenemos ya el voltaje oscilante, 3 voltios y desaparece, 3 voltios y desaparece. Ok, ya comenzó con el problema, a lo cual pues nosotros buscamos resolver en este video. Tenemos el voltaje de 15 voltios, 15.6 y también se pierde. Ok, chequeamos el voltaje de alimentación para la Jesus y tenemos un voltaje también oscilante. Mira, baja 147. Ahora chequeamos otra vez, ya está en 190. Es porque en este momento ha comenzado a bajar y subir. En este caso, pues a switchar la fuente de poder. Entonces, esa es la falla que tiene este televisor. A eso es lo que nosotros le vamos a trabajar en este video. Si tú estás interesado sobre qué vamos a hacer para resolver esta avería, quédate pendiente hasta el final. Muy bien. Entonces amigos, aquí como pueden ver el voltaje ahora sí ya se perdió. Y chequeamos el voltaje de standby. Mira, también ya se cayó, se ha desaparecido completamente. Al parecer ya no hay corriente circulando sobre la tarjeta fuente de poder. Esta falla, cuando tú la desconectas, esperas algunos segundos o a veces 5 o 10 minutos, la vuelves a conectar y el televisor otra vez vuelve a arrancar y presenta la misma falla. Pero ahí en este momento se ha quedado completamente muerto. Mira. Si lo desconectamos y esperamos algunos minutos y otra vez nos vuelve a dar el defecto. Pero eso es lo que nosotros debemos de resolver en este video. Esta es una falla muy común que la representa el standby. Observa, está perdido el voltaje. Hay pruebas que también nosotros podemos hacer para determinar si la falla está en la fuente de poder o en la tarjeta mainboard. Si verificamos acá nosotros lo que sería el voltaje alterno, acá manejamos un voltaje de 120 voltios. Tenemos 117, pero es un voltaje suficiente para que trabajen todos estos artículos. Ahí lo hemos conectado otra vez, chequeamos el voltaje de standby y está completamente perdido. En este momento está cancelado completamente. Ok, vamos entonces a desconectar acá. En este caso el voltaje para la Jesus. Conectamos, verificamos si aparece el voltaje de standby. Y como ves, no está. Ok, entonces desconectamos la tarjeta mainboard, ya que sin ella pues se espera que la fuente inmediatamente reciba el voltaje de alimentación de corriente alterna, ella entregue el voltaje de standby, únicamente voltaje de standby, que es 5 voltios. Pero mira qué ha sucedido, no tenemos absolutamente nada de voltaje. Como ves, esta es la falla que está representando este televisor.
Si la desconectamos, la dejamos unos minutos, vuelve el ciclo. Y ese es el problema que tenemos acá. Entonces, señores, este tipo de problema muchas veces se vuelve bastante complicado resolverlo. Hay muchos puntos los cuales debemos tomar en cuenta. Recuerda que este tipo de fuentes conmutadas de standby también tiene en la parte secundaria los reguladores de 5 voltios, regulador de 15 voltios para entregar estos voltajes a la tarjeta main. Cuando ellos también están fallando, entonces generan este tipo de problemas. Nosotros lo que tenemos que hacer es chequear cada uno de esos componentes para verificar qué es lo que realmente está sucediendo. Vamos nosotros entonces a desconectar lo que sería la tarjeta fuente de poder acá y luego hacemos las pruebas correspondientes. Muy bien, como pueden observar, acá tenemos ya la fuente de poder y como ya he mencionado, a esta fuente de poder ya le han trabajado, le han resolvido todos esos puntos con el fin de aislar el problema si es que este fuera provocado por alguna soldadura fría, lo cual pues también tiene bastante lógica porque este tipo de televisores sufre de ese problema. A nosotros nos interesa trabajar exactamente a este sector. Ahí está el chopper y están los reguladores de voltaje de los cuales hablamos. Regulador de 15 voltios, regulador de 5 voltios. Pero acá podemos hacer pruebas alternas para verificar si ellos están trabajando. Recuerda que también componentes relacionados a este sector podrían ser los responsables, como algún transistor, alguna resistencia. Si todo eso está trabajando correctamente, entonces nosotros debemos de enfocarnos directamente a la parte primaria donde encontramos el oscilador de esta fuente de standby. Observa, aquí tenemos el oscilador, el cual pues también genera exactamente este tipo de averías. No debes de olvidar revisar el estado de las resistencias. Muchas veces ellas se saben alterar o algunas se saben abrir y provocan este tipo de fallas. Así es de que antes de reemplazar un componente vale la pena que chequeemos y hagamos todas estas pruebas para que no perdamos el tiempo al momento de buscar resolver este tipo de problemas. Con un poco de práctica, lo más en unos 5 minutos y se ha chequeado todo eso de manera correcta. Entonces, señores, yo voy a revisar eso y si no, pues voy a proceder a reemplazar el oscilador. Muy bien, amigos, entonces ya se ha chequeado todos esos componentes, todo eso está bien, entonces nosotros vamos a desconfiar directamente del oscilador. Por tanto, voy a proceder a reemplazarlo. Acá tengo algunas tarjetas de reciclaje, de lo cual pues me sirve para extraer componentes que necesitan otros televisores que nos traen acá al taller a que los reparemos. Mira, aquí tengo tarjetas que están un poco golpeadas, pero con componentes buenos, o tarjetas un poco viejitas, pero con componentes que están trabajando correctamente. Entonces yo voy a proceder a reemplazar ese oscilador y luego hacemos las pruebas correspondientes. Muy bien, amigos, ahí como pueden ver ya está instalado, todos los componentes asociados a él están trabajando de manera correcta, así es de que vamos a proceder a instalarla y luego vamos a hacer las pruebas correspondientes. Muy bien, amigos, ya todo está instalado de manera correcta, por tanto nos toca realizar la prueba correspondiente. Muy bien, vamos a conectarlo a la red eléctrica. Vamos a chequear siempre los voltajes que hemos mencionado, el voltaje de standby, el voltaje de 15 voltios y el voltaje a la tarjeta Jesus. Y verifiquemos si esos voltajes han tenido algún cambio, si es que ya pues la tarjeta está trabajando de manera correcta. Muy bien, vamos a enchufar. Ahí tenemos el LED de standby activado nuevamente. Vamos a verificar el voltaje de standby 4.9. De la misma forma como estaba a un inicio, el voltaje de 15 voltios. Ahí está 15.4. Vemos en este momento que el voltaje está estable. Estamos realizando las mismas pruebas que a un inicio. El voltaje a la tarjeta Jesus, correcto,
191 voltios. Tenemos la otra línea, la línea de descarga, 90 voltios, bueno, 91.7, es un voltaje adecuado. Y tenemos otro voltaje acá, el cual es el VDD, que es de 55 voltios. Nos está marcando 53.8, pero es un voltaje adecuado. Si te das cuenta, ya llevamos casi 30 segundos o llegando a un minuto y no se han caído los voltajes. Ahí está 4.9, observa. 15 voltios, 15.5 voltios. Ya no se cayeron los voltajes, lo que significa que el haber reemplazado el oscilador de la fuente de standby ha estabilizado todos estos voltajes. Como ves, estable. ¿Ok? Esto nos da la oportunidad a que levantemos el televisor y chequemos pues a ver si ahora ya tenemos señal de video en el panel. Como puedes darte cuenta, con métodos y técnicas muy sencillos se pueden analizar y generar diagnósticos sobre qué está sucediendo con estos televisores. Yo les otorgo esta información de una manera práctica para que ustedes al momento de encarar estas fallas pues no se compliquen. Observa, ahí efectivamente yo estoy observando que sí tenemos señal de video. Ya llevamos más de 2 minutos, el televisor no se ha apagado. Ahí tenemos el LED de standby activo y mira ahí, efectivamente el televisor solo esperando señal para poder mostrar video. Vamos a conectarle acá señal de antena para que nos entregue imagen. Ok, yo ya escuché el sonido del canal que está colocado en este momento. Verificamos acá y observa. Efectivamente, señores, ahí como pueden ver, el televisor ya está mostrando la imagen de manera correcta, la estabilidad de los voltajes, o si tuviéramos problemas, pues ya se hubiera visto reflejado acá, ya se hubiera apagado otra vez. Pero no, pues el televisor en este momento ya se estabilizó, ya está trabajando de manera correcta. Como te das cuenta, este tipo de fallas es muy sencillo analizarlas, pero si no tienes el conocimiento vas a tener que trabajar a diversos sectores, perdiendo el tiempo y va a resultar que no vas a resolver este problema. A un inicio parecía que algún cortocircuito se estaba generando por algún falso contacto, por eso es que resoldaron toda esta tarjeta, no le dieron solución. También podría haberse deducido que acá era una falla de protección, pero como te das cuenta, simple y sencillamente era problema del oscilador del standby. Entonces, señores, este es otro video más de electrónica, Núñez Tutoriales. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.